Hola, buen día. Nuestro equipo está conformado por Azul Michel Falcón Cruz, Brian de Jesús García Pueblita y yo, Adolfo David Aranda Martínez. Y hoy presentaremos un poco de lo que fue la ciudad medieval. La Edad Media. Se llamaba Edad Media al periodo comprendido entre los siglos V y XV después de Cristo, llamada así por considerarla una época de retroceso y mediocridad entre las brillantes civilizaciones de la antigüedad. Dos acontecimientos trascendentales marcaron el inicio de esta época, los cuales fueron la caída del Imperio Romano del Occidente en el año 476 y el descubrimiento de América en 1492. Sociedad y cultura. La sociedad. La sociedad medieval era estamental y jerarquizada, sin movilidad entre los grupos. Estaba formada por tres estamentos: nobleza, clero y campesinos, los cuales al final de la época se unieron a la burguesía. La nobleza pertenecía al estamento de los privilegiados. En un principio se dedicaban solo a la guerra, pero a medida que avanzó la Edad Media se hizo más cortesana y refinada. La literatura se consideraría impredecible en la formación de los caballeros. El clero desempeñó la doble función de mantener la espiritualidad y la cultura en las comunidades. En los monasterios, los monjes custodiaron y reprodujeron el legado cultural de la antigüedad. Gracias a ellos, en el siglo XIII se fundaron las primeras universidades. Campesinos. Los campesinos eran los no privilegiados, que tenían que trabajar las tierras de nobles y cleros para pagar sus impuestos. La mayoría eran analfabetos y receptores de la épica literaria. Debido a que no tenían instrucción académica, el campesinado vivía en gran ignorancia. La burguesía. Este grupo se desarrolló en el aumento del comercio, perteneciente al estamento de los no privilegiados, pero a medida que fue pasando el tiempo fueron adquiriendo importancia. A continuación se muestra una pirámide de sociedad donde se muestran los estamentos de los privilegiados y los no privilegiados. La cultura. Se entiende por cultura medieval al conjunto de las manifestaciones políticas, económicas y culturales que caracterizaron al periodo histórico denominado Edad Media. Régimen político. La Edad Media fue esencialmente teocéntrica, es decir, organizada en torno a lo religioso como ley. Los reyes gobernaban, pero estos eran designados y coronados por el Papa y los altos sacerdotes de la Iglesia, que además dispusieron de la Santa Inquisición para controlar las vidas, pensamientos e incluso bienes de las otras clases sociales. El analfabetismo. A pesar de las ventajas económicas y políticas de la aristocracia, en su mayoría esta clase era iliterada, analfabeta y dependiente al clero para su instrucción. Y ni hablar entonces del campesinato, que ni esperanzas tenía de acceder a la cultura letrada. Los sacerdotes, guardianes de la palabra escrita, podrían censurar libros, ordenar quemas y elaborar listados de textos prohibidos, porque contravenían los mandatos divinos expresados en la Sagrada Biblia. El arte. El arte medieval existió, no obstante, en los márgenes que le permitía la religión. Consistió en su mayoría en hagiografías, reflexiones teológicas, filosofía cristiana, así como poesía mística o cantos épicos de caballería. Predominaron las pinturas y las esculturas religiosas o con motivos bíblicos. Muchos relatos y cantos populares paganos fueron prohibidos y suplantados por versiones correctas conforme al cristianismo. Otra literaria importante fueron los bestiarios, en donde se explicaban las distintas culturas existentes y en términos más o menos religiosos, echando mano a grandes dosis de fantasía. Y por último, la ciencia. Dado que el avance científico estuvo sometido durante
la Edad Media al escrutinio de la Iglesia y la Inquisición, que consideraba cualquier interpretación aventurada como herejía, era capaz de mandar a científicos e innovadores a la hoguera por ser considerados brujos. Y bueno, con toda esta suerte de cultura y sociedad, se formó una urbanística en la Edad Medieval. Esta era amurallada y por lo tanto compacta. El trazo de la ciudad medieval se muestra irregular, esto porque no existía una organización como tal, pero a pesar de ello sí contaba con una tipología en común, como se va a mostrar a continuación. Una de las cuestiones importantes en la urbanística medieval fue la muralla. Esta delimitaba la ciudad como tal. Incluso si llegaba a crecer, se podían hacer otras murallas que la rodearan, conformando así como círculos o anillos concéntricos. Esta cumplía dos funciones principales, una la militar defensiva y otra la económica. También existía el mercado. Como tal, la ciudad era un variado de mercado con varios gremios. Estos son un conjunto de personas con el mismo oficio o profesión. Y bueno, ellos estaban principalmente ya sea en sus casas o en algunas ciertas calles, pero en algunas ocasiones llegaban a juntarse en plazas, lo cual se denominaría como plaza de mercado. Llegamos a un punto importante, lo que fue la iglesia. Esta tuvo demasiada influencia más que nada en la arquitectura. Y no solamente en la arquitectura, sino también en la sociedad medieval, ya que era considerada como una proyección de la voluntad de Dios, por lo tanto no puede ser separada estas dos partes. Además, también era esencial que en toda ciudad existiera un templo representativo. Entonces, siempre estaba presente alguna catedral en la urbanística medieval. Y también estaban las masas de viviendas. Por lo mismo de que no existía una organización en la urbanística medieval, pues se podría decir que todas estas casas se agrupaban en extensas manzanas muy estrechas, estrechas en una de la otra. Por lo tanto, era como una desorganización que convivía con la urbanística medieval y con el habitante. Como se puede mostrar en esta imagen, todos los puntos que ya habíamos visto, existen las murallas que rodeaban en sí la ciudad, la iglesia, la catedral, muy importante, posicionada representativamente, la plaza central en la cual a veces se reunían los gremios para vender, y como se puede observar, esta desorganización en las viviendas, puestas unas con las otras, desorganizadas. Y entramos a lo que es la arquitectura medieval. Pues la arquitectura medieval es una expresión historiográfica que engloba la producción arquitectónica del arte medieval.
Los principales hechos en la época medieval fue el enrarecimiento de las vidas de las ciudades y la hegemonía en todas las órdenes de la Iglesia Católica. Presenta varios estilos como los románticos, los góticos, etc. Bueno, en sí la tecnología del periodo se desarrolló en la construcción de catedrales más que nada, y esto bajo el control de algunos gremios experimentados. La arquitectura civil medieval adoleció por la pérdida de la ciudad como consecuencia de la crisis urbana bajo el Imperio Romano. El cristianismo, con su ascenso del cristianismo y el establecimiento de la Iglesia, los europeos convirtieron las basílicas romanas en catedrales masivas. Y bueno, aquí los estilos arquitectónicos medievales relevantes, o más bien los únicos, se inició con el bizantino. Este estilo bizantino tenía unas características como el uso del ladrillo en sustitución de la piedra. Asimismo, también el uso de mosaicos para su decoración y una mayor elevación. Después continúa con el románico. Aquí sus estructuras características son los pilares en lugar de columnas. Además, también se intentaba que fueran más monumentales para representar esta cuestión de la divinidad, aunque por lo mismo de su altura, tenían que ser muros gruesos. Y para concluir con el estilo gótico. En este hay grandes vitrales, hay contrafuertes, agujas, gárgolas, eso es más decorativo. Y una de las características más sobresalientes es el arco ojival y también la bóveda de contracruces. Esto permitió que la elevación fuera mayor y a la vez también dejar entrada de luz, que era súper importante para representar esta cuestión de la iluminación de la divinidad. Y bueno, creo que sería todo. Agradecemos su atención. Y como tal, la arquitectura, bueno, en sí la ciudad medieval era un cúmulo de experiencias. Por así decirlo, era una ciudad que tenía caos, pero a la vez organización, y se desarrolló más que nada con la arquitectura. Tiene más auge ahí. Y sería todo. Gracias. Gracias. No sé,